Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Usted está viendo Palabra de Honor, Canal C, martes 23 horas, miércoles 17 horas. Como decía Mariano Grondona, un aviso parroquial. El señor Hugo Bertinetti, titular de Mediterránea Sociedad Anónima, nos ha informado que la ONG Una Gota de Salud, a la que el señor Bertinetti auspicia, está recaudando alimentos y elementos de higiene para 500 familias muy carenciadas del noroeste cordobés. Las donaciones se reciben en la calle Santa Rosa, 1803. Repito, Santa Rosa, 1803. Hoy tenemos un programa especial, porque ha venido, como todos los años, de Israel, de visita a nuestro país y ahora a Córdoba, el doctor Mario Sinay, que es doctor en educación, pero especializado en la divulgación de los temas del Holocausto. Querido Mario, gracias por haber venido al programa y bienvenido a Córdoba. Un placer enorme para mí. Vamos a empezar por un tema que excede el tema del Holocausto y el tema judío. No sé si se puede tomar el libro. El último libro de Mario se llama El nacionalismo contra el mundo civilizado. Y entonces, Mario, la primera pregunta, si te parece bien, sería, ¿podrías definir qué es el nacionalismo? El nacionalsocialismo, bueno, son las derechas extremas, con ideologías deterministas, que finalmente llevaron a regímenes genocidas, que condujeron a la Segunda Guerra Mundial y dentro de ella el holocausto judío y el exterminio de las minorías étnicas, todos los que no fuesen los arios superiores, en un intento de crear un nuevo mundo formado únicamente por étnicos arios. ¿Hay alguna diferencia entre nazismo y fascismo? Bueno, era parte de un fascismo, estaba el fascismo italiano, fue anterior al nazismo alemán, era parte de los fascismos. El nacionalsocialismo alemán fue un movimiento fascista. Bueno, la pregunta más difícil del programa te la voy a hacer al principio. Bueno. ¿Cómo es posible que la sociedad más culta de Europa, es decir, más culta del mundo, sí, se haya dejado arrastrar por este loco que lo llevó a la destrucción? Bueno, fue un proceso. Eso no fue en un momento, no nació de un momento para otro. Alemania estaba en una crisis, humillada con los acuerdos de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que se llamó la Gran Guerra en su momento, una crisis económica fatal, golpes de Estado tanto de derecha como de izquierdas, y finalmente surge un líder con una gran habla, con una gran palabra, con una gran promesa, que era el único que proponía una solución para Alemania, y en gran parte su plan social lo cumple. En gran parte su plan social lo cumple y logró en muy poco tiempo, que nunca fue mayoría. En el mejor de los casos tuvo 37% de los votos en un sistema de coaliciones
hasta que eliminó el Congreso, por cierto. Esa es la primera advertencia que tenemos que aprender, especialmente para Latinoamérica, de todos aquellos que quieren utilizar la democracia para destruirla internamente, que fue lo que él hizo. Esto es el primero de los detalles de esta entrevista, que este tema excede el tema alemán y el tema judío. ¿Puedes repetir cuál es la primera advertencia entonces? La primera advertencia es saber siempre identificar quién es quien utilizar la democracia para destruirla desde adentro, que es lo que él hizo. Él entra el 1 de marzo de 1933 al gobierno y en 3 meses habían campos de concentración, Dachau, ya habían persecuciones de los disidentes políticos, se eliminan la Constitución de Alemania y vienen leyes de emergencia. En 3 meses Alemania cayó y después cada uno de los grupos fue cayendo a la ideología, queriendo o no queriendo, perseguidos o no perseguidos, fueron siguiendo la ideología nazi. Ahora, Mario, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que tenía un Estado Mayor conjunto y que tenía gente pensante en Alemania, nadie le pudo decir a este señor, vamos por un camino al desastre. Bueno, no es exactamente así. Hubo oposición en Alemania, una oposición que no llega a resistencia organizada, pero hubo también muchísimos métodos de presión de esa oposición. Pero las primeras víctimas, eso, lo segundo que quiero decir, la primera víctima del nazismo, a mi juicio, fue Alemania. ¿Por qué? Alemania, que ya tenía 20 años de democracia, la República del Weimar, fue la primera víctima de Alemania. Se suspendieron todos los derechos civiles, se suspenden los partidos políticos, se suspenden los gremios, todo se suspendió, todas las garantías individuales se suspenden y se forma un régimen fascista, un régimen nacional socialista, donde el Estado es lo importante, el ser humano, el individuo, no es parte del asunto. La República de Weimar no dio solución al orden, entonces vino una persona que prometiendo orden se llevó todo por delante. Podemos definirlo de la manera que lo está definiendo, sí. Fue una crisis muy grande, una crisis económica, una crisis social, revoluciones internas de todos los partidos. El putsch de Hitler, 1923, por lo cual va preso, una de ellas. Y ahora viene una gran promesa del Tercer Reich, en los 1000 años, y van detrás de esa promesa. Bueno, Mario, entremos en el libro, ¿qué te parece? Con gusto. ¿Cuáles son los temas más interesantes del libro? Bueno, en realidad es un libro que trata específicamente de las víctimas no judías. ¿Este es tu libro número cuánto? Este es mi 4º libro. Tu 4º libro, bien. Sí, y gracias. Y este libro específicamente habla, por eso lo llamé El nacionalsocialismo contra el mundo civilizado, son todas las víctimas no judíos. Porque normalmente asociamos el holocausto con los judíos, lo cual es correcto. Pero tremendamente una capa muy grande y muy profunda de víctimas no judíos. Disidentes políticos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, comunistas y socialistas. Hubo toda una persecución de un mundo entero no judío que fueron víctimas de las garras del nazismo. Eso nos tiene que servir a nosotros para aprender entonces. Cuando nosotros vemos que la persecución excede en gran medida lo que al principio parece para una sociedad loca, por supuesto, un tema puntual, pero termina siendo de todos, me recuerda aquella famosa anécdota, vi cortar la barba al vecino y no dije nada hasta que vinieron y me la cortaron a mí. Qué barbaridad, ¿no? En realidad también, hablando de ese tema, la primera víctima después de Alemania fue Polonia. Que lo primero que hace el nazismo como ocupante de Polonia cuando comienza la guerra es la operación de la inteligencia, la operación llamada AB, en el cual mataron a todo aquel que podía haber ofrecido resistencia política, educativa, jueces, gobernadores, profesores de la universidad. 1/4 de la curia polaca fue asesinada por los alemanes. ¿Cuántos judíos habían en Polonia antes de la invasión alemana? En Polonia habían 3 millones de judíos. 3 millones de judíos. Un 10% de la población. Habían 30 millones de habitantes en Polonia, un 10% eran judíos. ¿Y cuántos judíos hay en la actualidad? ¿Hoy en Polonia? O cuando terminó la guerra, quizás hayan ido ahora. Hoy en Polonia es un número que está en discusión, pero hay entre 1000 y 2000 judíos en Polonia. ¿Podés repetir los dos números, Mario, por favor? Sí, hubo 3 millones de judíos en Polonia. ¿Y hoy cuántos hay? Entre 1000 y 2000 en el mejor de los casos. Qué barbaridad. El exterminio fue total. Nos quedaron más sobrevivientes. Cuando termina la guerra quedaron 250.000 sobrevivientes. Un 10% de los judíos sobrevivieron. La mayoría se fue después de la guerra. Quienes a diversos lugares de Europa. Quienes a Israel, que en ese momento era el mandato británico de Palestina. Sí. Quienes a los Estados Unidos. Una gran parte también a Sudamérica. Sudamérica abrió sus puertas a la migración. Tenemos que reconocerlo. Fundamentalmente Argentina. También abrió la puerta a los nazis. Pero también a los judíos. Abrió la puerta desde Argentina hasta México. Sudamérica abrió las puertas a la migración, es algo que tenemos que reconocerlo.
Bueno, el pollo me roba los minutos, ¿viste? Así que tengo que ir al tema final, si vos estás de acuerdo, si no, puedes cambiar de tema. Hay un rebrote del nazismo en el mundo, en el mundo occidental. Vemos brotes en Hungría, vemos brotes en Bulgaria, vemos a uno que otro brote también en Grecia. Son preocupantes, sí nos preocupan. En Austria, sí, un gobernador en Austria pro-nazi. ¿Cuándo decidiste que tú ibas a dedicar tu vida a difundir los temas del Holocausto? Bueno, en toda mi vida estuve impregnada del tema del Holocausto. Somos sobrevivientes no directos. Mis abuelos ya habían llegado a la Argentina antes, habían emigrado antes de la guerra a la Argentina. ¿De Polonia? De Polonia, pero dejaron a toda su familia en Polonia. La última carta que recibe mi abuelo de su padre, o sea, mi bisabuelo, le pregunta, ¿podemos ir a la Argentina? Y mi abuelo responde, todavía no. Después nunca más los volvió a ver a ninguno de la familia. Entonces siempre mi vida estuvo alrededor de ese tema. ¿Ese todavía no fue antes de la invasión? La última carta se recibió en julio de 1939, que él escribe de Polonia, y mi abuelo le contesta, todavía no, todavía no. Y siempre mi abuelo, cuando nos encontramos, había un ritual, me daba un chocolate amargo, el Susar, el amargo, y nos decía, nunca le digas que no a tu papá, mira lo que me pasó a mí. Era el ritual siempre, la despedida de mi abuelo. Nunca se perdonó haber dicho esa frase. ¿Cuántos hijos tienes, Mario? Tengo 2 hijos. Dos hijos. Sí. ¿Vos le has transmitido a tus hijos el tema del Holocausto o las nuevas generaciones ya ven esto como una historia del pasado que no les afecta personalmente? No, primero sí, se lo he transmitido a mis hijos y hemos estado juntos en Polonia. Ellos han ido con los colegios, todos los colegios israelíes hacen la visita a Polonia. Han estado conmigo como familia, hemos recorrido los sitios. En el mundo judío el Holocausto es parte de una cadena de la historia judía, la pertenencia judía, a la identidad judía, y está muy bien estudiada el tema del Holocausto. Se lo mantiene, mantenemos la memoria, somos el pueblo de la memoria. El pueblo de la memoria, y mantenemos la historia. Entre 3 semanas estaremos festejando la fiesta de Pesaj. Recordamos la salida de Egipto y cuál es lo grande. Y le contarás a tus hijos, y cuanto más mejor. Y la segunda dirección... Ese es el mandato, digamos. Y el segundo mandato es que cada uno tiene que sentirse como que él mismo estuvo en Egipto. O sea, yo cuando celebro la noche del Seder de Pesaj, que es la noche de la Pascua judía, que nosotros conmemoramos la salida de Egipto, el Éxodo, cada uno tiene que verse a sí mismo como que él fue esclavo en Egipto. Un evento que ocurrió hace 3.337 años. Lo seguimos celebrando año a año y lo transmitimos de padre a hijo, de hijo a nietos. Es decir, la historia del pueblo judío, de alguna manera que tiene que soportar persecuciones de afuera, no empieza en Alemania, sino que empieza en Egipto. Empieza en Egipto. Y en cada generación tuvieron su Amalek, tuvieron su persecución. Y siempre decimos, Beakadosh Baruchum Batzileinu Miadam, y el Dios Todopoderoso nos liberó de sus garras. Y te voy a hacer la última pregunta, que no sé si Adriana me va a retar porque te la hago o no, pero te lo voy a hacer. Porque yo soy cristiano, no judío. Con mucho gusto. Así que no tengo la concepción ortodoxa de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ocurrió esa persecución en toda la historia judía? Si supiese sería millonario. Pero la respuesta no es esa. La respuesta es que el antisemitismo es irracional. Es irracional. Es decir, no hay una respuesta lógica por la cual odian a los judíos. Quizás porque fuimos una minoría que triunfó, una minoría que generó celos. Es irracional. No le podemos buscar una explicación lógica a un proceso irracional. Fíjate el aporte del mundo judío a la humanidad y dime qué es lo que tenemos que criticar de los judíos. Es muy superior al porcentaje de judíos que hay. Y el aporte mundial que hemos hecho a la humanidad. Bueno, Mario, terminamos el primer bloque. En el segundo bloque vamos a seguir hablando de este tema, pero con otro enfoque. Con mucho gusto. Continuamos entonces en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Rabali. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar. Hemos incorporado a la mesa a Isaías Goldman, que es el presidente de un instituto, que es el tema que vamos a hablar ahora. Por favor, Isaías, explica el instituto que tú presides. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos honrados con la visita de Mario Sinay. Así es. Que es un invitado del Instituto de Cultura Argentino-Israelí de Córdoba a dar una serie de charlas y a presentar un libro. El libro se presenta mañana en la legislatura, en la sala Regino Maders 18:30, y después hay un periplo de charlas con gendarmería, con la policía, sobre este tema tan apasionante que es la Shoah, el Holocausto. Bien, vos sos el presidente del ICAI, sí, y sos judío. Sí. ¿El presidente anterior era judío? No. ¿Qué era? El presidente que ahora es presidente honorario es el doctor Carlos Rezónico, que es católico. Que es católico. Entonces quiero entrar al tema del ICAI, de la Comipaz y de Andalucía. Mario es un especialista en educación, pero además organizas viajes por Europa, explicando a comitivas muy pequeñas y muy bien seleccionadas. Quiero agradecerles que me han invitado a mí. Yo no puedo ir, pero para mí me ha emocionado esta invitación, explicando ciertas improntas que vos encuentras en Europa en poblaciones judías que han existido. La visita es la invitación es para judíos y no judíos, ¿no? Es abierta, por cierto. Prudencio Bustos Argañarás, el cofundador de este programa, te diría que Andalucía es el paradigma de la convivencia de los cristianos, los judíos y los musulmanes. La época de oro. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Bueno, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, que es la edad de oro de España, en la cual la época de las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos, que supieron convivir en tolerancia y supieron respetarse y convivir. Y eso nos da esperanza de que es posible, de que las tres religiones... El Comipaz de Córdoba, que en Buenos Aires no está, sí, es un poco una copia de eso, ¿cierto? Sí, de alguna manera sí, de alguna manera sí. Bueno, y vos vas a Andalucía con esta comitiva. Nosotros hacemos, dentro de otras cosas, porque mis temas centrales es el Holocausto, pero lo que es fuera del Holocausto, los viajes a lo que nosotros llamamos Sefarad, que es la España judía, la España andaluza, la España judía, que incluye España y Portugal, y vemos las juderías, las grandes juderías que hubo en toda España, y en Portugal, porque también en Portugal hubo juderías muy importantes. Tocamos el tema, por supuesto, de la expulsión de España en 1492, el mismo año. El grave error de Isabel la Católica. El grave error de los reyes católicos, sí, sin lugar a duda. Bueno, te tengo que hacer una pregunta impertinente. Sí. Yo te confieso que yo toda la vida he pensado que los judíos centroeuropeos intelectualmente eran superiores a los judíos sefaradíes. Hasta que he ido a una conferencia el otro día en el Centro Unión Israelita, donde hablaron de Maimónides, y me he quedado absorto. ¿Por qué no explicás un poquito eso? Es inexacto comparar entre la cultura sefaradí y ashkenazí. Ambos fueron muy cultos. Yo tengo que dar un poco de... Perfecto. Ambos fueron muy cultos. El filósofo, el más importante de todos los filósofos, fue el Rambam Moshe ben Maimón, el Rambam Maimónides. Sobre él se dijo que desde Moisés Rabbeinu, el Moisés de los Rabenos que nos sacó de Egipto, hasta el Rambam no hubo otro como el Moisés. Se lo compara con Santo Tomás en el cristianismo. Sí, intelectual. Que vincula a Aristóteles ahora con el pensamiento judío. Claro. ¿Es correcto? Es 100% correcto. 100%. También fue un médico, un filósofo, un médico. Sí, una personalidad culta, tremendamente culta. Ese judaísmo sefaradí fue tremendamente culto. Consejero de los reyes. De los reyes católicos. Católicos antes de la expulsión, por cierto. Y entonces vos visitas en Andalucía. Contame un poquito, 3 o 4 puntos interesantes.
Bueno, el punto más importante siempre es Toledo, la Jerusalén de Sefarad, como nosotros la llamamos. Es decir, no Andalucía, sino Sí. un poco más arriba. Un poco más. Después vamos bajando a Granada, Sí. Vamos bajando a Córdoba. Córdoba es la ciudad de Maimónides, por supuesto, que para nosotros es muy importante. Sevilla. Después pasamos a la parte portuguesa. Pasamos a Oporto, pasamos a Tomar, a Castel de Vida, Belmonte. Comunidades muy interesantes, algunas comunidades, lo que se llama erróneamente con el nombre marranos, nuevos judíos o nuevos cristianos, según se los llame en cada lugar. Y de ahí volvemos vía Salamanca, Segovia a Madrid. Es un viaje, si me dicen, ¿vamos a España? No es España, es Sefarad, es la España judía. ¿Cómo? Sefarad. Sefarad, que es la España judía. ¿Y qué significa Sefarad? ¿Es una palabra hebrea? Bueno, figura una vez en la Biblia, figura una vez en el libro de Abadías. Es el libro más cortito de la Biblia, en el libro de Abadías, que los judíos llegaron hasta Sefarad, y Sefarad se interpreta como la península ibérica. La península entera, por eso. La ahora península Portugal. ibérica, sí. ¿Lo llevas a Isaías o no? Claro que sí. ¿Eh? No me pierdo ninguno. Con la esposa viene, claro que sí. Con la esposa va a venir este viaje. Sí. Bueno, quiero hablar ahora de tu concepción árabe, del problema árabe, no de la religión musulmana, sino del problema árabe de la parte que están atacando al mundo libre. Son los musulmanes, son los fundamentalistas, son los guerrilleros. Quiero tu opinión al respecto. No podemos acusar al mundo musulmán, sería una generalización que no es correcta. Estamos hablando de los fundamentalistas, los extremistas y los fundamentalistas, y es una minoría, y no representan de ninguna manera a todo el mundo musulmán, a los cuales respetamos muchísimos, y la gran mayoría de ellos son gente de paz y son gente de bien. No podemos hacer una generalización de todo el mundo musulmán, es una parte muy pequeña, pero muy potente. Por muy poquitos que son, el terrorismo siempre tiene ese impacto en el mundo, y son los fundamentalistas. Ahora, yo he descubierto hace muy pocos meses la solución al problema de estos locos fundamentalistas. A ver, cuéntanos, ¿cuál es? Cuando el petróleo se acabe o el petróleo no sea la fuente de recursos económicos que van a tener estos países, que se lo han gastado en pelear y en poner bombas, en vez de desarrollar, como han hecho los Emiratos Árabes o algunos otros países. Cuando se les acabe la plata, ¿se va a acabar el problema o no? No sé, es una versión interesante lo que está diciendo, tendría que pensarlo, lo que estás diciendo. ¿No lo habías pensado? No lo había enfocado desde ese punto de vista. Es muy difícil porque no hay con quién tratar cuando estamos hablando de los fundamentalistas que no reconocen al Estado de Israel. Cuando hay un reconocimiento mutuo, cuando ellos nos reconocen a nosotros y nosotros los reconocemos a ellos, hay una base de diálogo en la cual podemos dialogar. Y los fundamentalistas, cuando no hay un mínimo reconocimiento, no tenemos de lo que hablar, que eso es parte de la problemática. Yo soy partidario de un acuerdo con el mundo palestino y con los árabes, cuando tengamos con quién hablar. No hay fundamentalista que quiera hablar. Bueno, los fundamentalistas no, pero no todos son fundamentalistas, eso es lo que tenemos que saber, que no todos son fundamentalistas y que más y más hay más gente que quiere hablar y quiere dialogar, y que cuando esto seamos la mayoría de ambos lados, tanto nosotros como ellos, se van a tender puentes de diálogo. En Israel, Sí. el poblador medio de Israel, ¿tiene esa posición como tienes vos No. de llegar? ¿No? No, la mayoría en Israel está en contra, no quiere llegar a un acuerdo con los palestinos. Hoy en día. Cuando te cae una bomba encima, pensás de otra forma. Hoy en día la mayoría no está en este punto, la mayoría no opta por la opción de 2 estados para 2 pueblos. Y los que tenemos esta postura somos una minoría en Israel, pero una minoría creciente. Me atrevería a decir que somos un 40%, no es una minoría insignificante. Pero la mayoría en Israel y el gobierno hoy de Israel no tiene esa postura, tiene una postura de momento de no dialogar con el mundo palestino. A pesar de que al principio en el origen del Estado se pensó siempre, del Estado de Israel, se habló siempre de 2 estados para 2 pueblos. Bueno, la resolución de las Naciones Unidas dictaminó que iban a haber 2 estados para 2 pueblos. Fueron ellos los que no lo aceptaron y salen a la guerra de la independencia. Lo que nosotros llamamos la guerra de independencia, ellos lo llaman la guerra de la expulsión. Cada uno tiene su enfoque, cómo enfocan las cosas. El Estado de Israel siempre tendió la mano a la paz. Y ellos fueron las que la negaron durante todo el tiempo. En algún momento esto va a cambiar. Los cuerdos que queremos la paz, que no queremos seguir matando ni que nos maten, y que no queremos que nos maten a nuestros hijos, vamos a ser mayoría y nos vamos a sentar en la mesa y vamos a dialogar y vamos a encontrar solución. Solución hay. Siempre hay solución cuando hay buena voluntad. Las opciones que sabemos son two-state solution, 2 estados para 2 pueblos. ¿Hay árabes ciudadanos israelíes? Bueno, en Israel tenemos 3 tipos de personas. Tenemos israelíes judíos, tenemos otras minorías, tenemos árabes e israelíes. 1 de cada 6.
1 de cada 6. 1 de cada 6 son ciudadanos del Estado de Israel. Es un porcentaje altísimo. Sí, en estos momentos tienen 12 miembros en el Parlamento de 120. O sea, son un 10% de parlamentistas en el Parlamento de Israel. Y además tenemos otros 2 millones de palestinos que no tienen la ciudadanía de Israel, en Judea y Samaria. Y había otro 1,5 millones en la Franja de Gaza, de los cuales nos hemos retirado unilateralmente de la Franja de Gaza. Si en la Franja de Gaza, en vez de gastarse la plata que se gastó para pelear contra Israel, hubieran hecho hoteles y lo hubieran convertido, como han hecho los Emiratos Árabes, en un nuevo polo de turismo, ¿no hubieran solucionado el problema? Parte del problema, sí, definitivamente, sí. Es decir, en el fondo el problema es un problema de una posición de que no se quiere ceder posiciones. Es una posición fundamentalista en la cual no hay un reconocimiento de parte de ellos del Estado de Israel y sí, es una posición muy difícil de dialogar, o sea, de tender puentes ante esa posición. Última pregunta, querido Mario. En Israel, las nuevas generaciones, a mí me preocupan mucho las actitudes de las nuevas generaciones. Estoy pensando en Argentina, ¿cierto? Sí. Que ya es un Estado que está consolidado y que es un Estado que ha sido exitoso. ¿Se ha perdido quizás la sensación de que hay que tener más esfuerzo para conseguir los logros y ahora lo que se quiere es una vida más cómoda? Bueno, creo que eso es un proceso global en todo el mundo, que los jóvenes quieren una vida más cómoda y más económica y con menos problemas. Pero fíjate, el joven israelí, todos los jóvenes israelíes, hacen 3 años de ejército. Vos tienes el grado de mayor. Yo soy mayor en el ejército. Yo soy subteniente, así que te voy a pedir permiso para permanecer en la sala. Bueno, las chicas hacen 2 años de ejército. ¿Vos sos liceísta? No. Las chicas hacen 2 años de ejército. ¿Ok? Y todo el mundo va con una sensación de que es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber, es nuestra parte de cumplimiento con la patria, y esa sensación sigue estando. Somos un gran país de high-tech, la mente judía sigue creando esas grandes inventos de alta tecnología. Yo viajo mucho en taxi, estoy en Buenos Aires y siempre pregunto, ¿usted usa el Waze? Le digo, es tecnología israelí. ¿Usted tiene teléfono? Sí, bueno, todo teléfono celular tiene tecnología israelí, de la compañía Intel. Realmente hay tecnología israelí, la cabeza israelí sigue creando. Sí, hoy en día la juventud en Israel, creo que en todo el mundo, creo que es global, busca un futuro mejor y busca esas comodidades. No es la generación pionera que vino a trabajar la tierra y a crear florecer los desiertos. Hoy en día la juventud ya menos lo ve desde ese punto de vista. Última pregunta, Mario. ¿Israel es un lugar agradable para vivir o es un lugar de esfuerzo y sufrimiento? Son ambas. No es o esto o lo otro. Es mi país y yo lo amo, es mi país por elección y yo lo amo, mis hijos son israelíes y es un país divino. Y es un país difícil de vivir en él. Difícil de vivir con un idioma complicado, con una sociedad complicada, con un conflicto militar con nuestros vecinos. O sea, es tan bien y tan bien. Yo creo que son los lugares más lindos del mundo. Bueno, doctor Mario Sinay, doctor en educación, especialista en difundir la Shoah. Te agradezco que me hayas conseguido un minuto. Sí, ¿puedo decir un segundo? Por supuesto. Cuando yo comparo un poco Argentina con Israel y me preguntan por qué nosotros no podemos resolver nuestros problemas intestinos, la grieta y todo eso, cuando vos le preguntás a un israelí, che, ¿cuál es el secreto para todo eso que comentaron recién? Y el secreto que yo he escuchado es, tenemos un solo Israel y lo tenemos que cuidar. Es verdad. Claro. Ese es el secreto. Es verdad, es verdad. Mario, te voy a ir a ver mañana a la presentación de tu libro. Muchas gracias por haber venido. Gracias, un placer. Queridos amigos, es palabra de honor. El especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.